Muy buenas noches, bienvenidos a 24 Horas Central. En prisión preventiva quedaron 2 de los involucrados en el crimen de la folclorista Javiera Rojas. Claro, esta joven de 18 años fue asesinada el domingo por un hombre que la vio en la calle y la tomó por la fuerza para hacerle ingresar a una casa ocupa. El autor no estaba solo. 8:34 de la mañana del sábado, y Javiera Rojas, la princesa de la cueca, caminaba por calle Urmeneta en San Bernardo rumbo a su ensayo en la Casa de la Cultura de esa comuna. Pero metros más adelante ocurrió lo impensado. Un sujeto, delincuente con antecedentes policiales, la intercepta y la ingresa a un domicilio que se encontraba abandonado y el cual es empleado por los delincuentes del sector para consumir drogas. Con la intención de sustraerle especies de su propiedad. Según la investigación, ese hombre es Javier Bustamante. Hoy está prófugo. Javiera opuso resistencia hacia él, pero su agresor no paró de golpearla. La princesa de las cuecas murió producto de la agresión. La lesionan con elementos cortantes y contundentes que finalmente le ocasionan la muerte. Un amigo de él, Edgar Laiseca, detenido por la PDI, fue testigo de la agresión, pero no intervino. Lo formalizaron por robo con homicidio. Pudiendo evitar el destino que tuvo trágicamente la víctima, no realiza acción alguna, ni siquiera denuncia a las autoridades lo que está sucediendo en dicha casa ocupa. Él no presenció el homicidio, él lo que presenció fue al autor material golpear a la joven que lamentablemente murió, pero él presenció eso, que la estaba golpeando. Él no fue partícipe ni tomó ningún tipo, o sea, él no tomó conocimiento del homicidio hasta mucho después. Javiera fue amarrada por su agresor, la envolvió en un cobertor y la dejó por largas horas en un auto abandonado al interior de esta casa ocupa. A las 7 de la tarde, en compañía de su hermano Diego Bustamante, la subieron a un carro de supermercado. Estas imágenes muestran precisamente el traslado del cuerpo de Javiera rumbo a un canal de regadío, donde la arrojaron. Él fue formalizado por el mismo delito, pero como encubridor. Él toma conocimiento mucho después de los hechos y también fue formalizado por el delito de inhumación, pero la verdad es que ese delito la defensa considera que debe ser descartado. Con cloro los imputados intentaron borrar evidencias. Mientras la PDI buscaba a la joven, se encontraron en la calle con uno de los involucrados en el crimen, pero no lo sabían hasta que Diego Bustamante contó lo impensado. Le dijo a los investigadores: fue mi hermano. Así llegaron a ellos y por otras pruebas. ¿Todos conocían a la víctima? No conocían a la víctima, no tenían ningún tipo de relación con ella. Hoy el cuerpo de Javiera está siendo velado en la Casa de la Cultura. Familiares, amigos y amantes de la cueca han llegado para despedirla. Conocimos a la Javiera cantando chiquitita con sus papás cuando estaban en Veramador. Hay que despedirla como Dios manda, con las buenas cuecas, como a ella le gustaba bailar y cantar. Ella era una de nosotros, del mundo cuequero, así que no importa si es muy cercano o no, pero no importa si es familiar o no, pero siendo de la familia cuequera, es un familiar de uno. Sus funerales serán este miércoles. Si bien los 2 detenidos, Diego Bustamante y Edgar Laiseca, formalizados por su participación en el robo con homicidio y la inhumación ilegal, quedaron en prisión preventiva, la PDI continúa la búsqueda del autor material del crimen. A presidio perpetuo fueron sentenciados los 4 involucrados en el robo con homicidio de Margarita Ancacoy. La auxiliar de la Universidad de Chile, que fue brutalmente asesinada durante el 2018. Al menos 2 de los condenados no podrán salir de la cárcel antes de 40 años. ¡Asesino! ¡Asesino, maldito! ¡Fúnense, hueones! ¡Maldito, vaya a pagar, maldito, por fin! ¡Justicia a la Margarita! Sentados frente al tribunal, Cristian Romero, Jonathan Chávez, Diego Tabango y Olguer Otávalo, este martes sentenciados por un hecho que aún remueve el piso y los corazones en el barrio República. Como autores en los términos del artículo 15, número 3 del Código Penal, del delito de robo con homicidio en grado de desarrollo consumado en perjuicio de Margarita Ancacoy Huircán, cometido el día 18 de junio de 2018 en la comuna de Santiago. Autores del crimen de Margarita Ancacoy, finalmente sentenciados los 4 a cadena perpetua. Cristian Romero y Jonathan Chávez, quienes podrán optar a beneficios recién tras 40 años recluidos. Y Diego Tabango y Olguer Otávalo, quienes no antes de los 20 años de haber cumplido cárcel podrán quizás volver
a ver la luz de la calle. 2 de los imputados tienen participación directa en los hechos. Ejecutan el delito y en consecuencia a ellos se le aplica la circunstancia agravante de aumento deliberado en mal causado. Respecto de los otros 2 imputados, también se aplica una pena de presidio perpetuo de carácter simple y la diferencia la realiza el tribunal al no estimar concurrente la circunstancia agravante indicada. ¡Florecerás por siempre! ¡Margarita Ancacoy presente! Bien, justicia por nuestra compañera y amiga. Gracias a Dios se hizo justicia. Estas cámaras de vigilancia, la prueba material, en definitiva el arma utilizada para acabar con la vida de Margarita al ser asaltada y los roles establecidos por el Ministerio Público en que cada uno de los 5 participantes cumplía una tarea, lograron certificar para la justicia la concertación de todos para perpetrar el hecho. Por eso para el tribunal no hubo dudas. Romero, Chávez, Tabango y Otávalo recibieron las penas más duras de nuestra legislación. Fue un daño grande, detrás hay familia, detrás hay amigas, hay compañeras. La mamá de Margarita falleció del puro dolor de saber que a ella la habían asesinado. Para ella, sus amigas, duele que todo se haya producido por un celular y 5.000 pesos. Que su horario de entrada, cuando aún no amanecía, haya propiciado que Margarita transitara por un lugar solitario y desprotegido como ese. Nosotros salimos a ganarnos nuestra plata dignamente. Y si salió esa hora era porque necesitábamos y después salíamos temprano para poder estar con nuestros hijos. La justicia llega para Margarita, por desgracia para todos. Ella ya no está. Un quinto involucrado permanece prófugo desde ese 18 de junio de 2018. Si llegase a ser capturado, un nuevo juicio podría iniciarse. Por ahora, ellos 4 ya empiezan a pagar. Ponga atención a lo siguiente. A su hijo lo multaron con 400.000 pesos por conductas negativas en el colegio al momento de renovar la matrícula. Claro, pese a que el recinto que está en la comuna de Providencia es privado, la Superintendencia de Educación cree que esto puede significar una grave falta y pidió los antecedentes al establecimiento. Mónica está molesta. Hace un mes recibió la carta del colegio de su hijo, el United College de Providencia, institución privada que lo multó con 400.000 pesos a su pupilo por anotaciones y conductas negativas acumuladas en el año. Salía un recargo disciplinario de 400.000 pesos. El tema es que me pongo a averiguar, llamo, pregunto y me dicen que eso está dentro del contrato del colegio. ¿El recargo de disciplina de qué? Si yo me pongo a ver los registros que tiene mi hijo en ese colegio, es netamente sin materia, no quiere trabajar en clase, ingiere alimentos. En el colegio argumentan que en el reglamento interno se consideran multas e incentivos monetarios dependiendo de los registros conductuales de los alumnos. Nosotros incentivamos que los alumnos tengan una buena conducta. No hacemos selección académica de ningún tipo. No tomamos pruebas, admisión, nada. En términos simples, se les otorga puntaje a cada alumno. Si estos sobrepasan un rango de conductas negativas, se les multa con 100, 200 y hasta 400.000 pesos al momento de renovar la matrícula. En este caso, el alumno tuvo una alta ponderación negativa. Más de 8.000 puntos durante el año. ¿Negativo? Negativo, sí. O sea, estamos hablando más o menos de 150 anotaciones, ¿no? 150 registros negativos. Yo lo estoy sacando netamente por el abuso, porque creo que esa es una discriminación. Nos encontramos con su padre Pablo al momento de retirarlo a él y a su hermana del colegio y también le parece injusto. Es un niño hiperkinético, también es amoroso, también, bueno, mi hijo tiene 12 años, entonces encontré que era como anormal, yo creo que más insólito. Y por eso que decidimos cambiarlo, que me querían cobrar 400 lucas, que yo creo que en ningún colegio más en Chile, o no sé ni en el mundo, por tener anotaciones negativas, tenía que pagar. El director se defiende, argumentando que su sistema le otorga la posibilidad de recuperar el dinero si su conducta mejora el próximo año. Y modifica su conducta, el recargo que le estamos haciendo se le devuelve a los papás. También explica que la misma ponderación otorga beneficios económicos a quienes tienen un buen comportamiento. Todo aquel alumno que termina, fíjate, con 3.000 puntos positivos, ya este está al otro lado, a ese alumno se le hacen descuento un 10% y se le congelan las colegiaturas. Claramente esto es algo que atenta contra la dignidad de los estudiantes.
Si bien cada establecimiento puede establecer en su reglamento interno ciertas medidas disciplinarias, estas no pueden tener un contenido de índole económica. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que hay un niño que efectivamente no puede pagar una multa en dinero? Básicamente estaría atentando contra el derecho a la educación de ese niño. La superintendencia cree que esto puede significar una falta grave y ya le ha pedido los antecedentes al colegio. Podemos establecer si es que existe vulneración a la normativa educacional y graduar la falta que podría llegar una sanción desde una amonestación hasta multas en UTM. Un colegio en el cual de sus 282 alumnos, 8 han sufrido multas en dinero este año. Un colegio donde la matrícula bordea los 250.000 pesos y la mensualidad los 170.000. Mónica y Pablo sacaron a sus 2 hijos de la institución y la autoridad estudiará el caso para establecer si con esta sanción económica se vulneran o no los derechos de los estudiantes. Y en su detención les encontraron 8 teléfonos vinculados a diferentes robos cometidos la misma noche. Incluso uno de ellos sonó cuando los imputados eran detenidos. Se trata de una banda compuesta por 3 ciudadanos venezolanos, 1 colombiano y 1 chilena, quienes no solo robaban, sino que además atacaban a sus víctimas con armas y cuchillos. De madrugada en Providencia, en terreno patrulleros y carabineros, el llamado un robo con violencia. Detrás del ataque, una banda transnacional apuñalaron a 2 hermanos. El monitoreo de la detención seguido también por cámaras municipales de televigilancia. Reducidos en el piso, Andrés Sequera de 19 años y Eloy Quintero de 21, ambos de nacionalidad venezolana. 2 teléfonos en sus bolsillos, solo los primeros, sacaron un tercero, luego un cuarto. Siguieron revisando, encontraron un arma cortopunzante, tendrían mucho más. 4 hombres con ropa oscura y con pistola en la mano, y había una mujer también. La vestimenta era ropa oscura, tenían acento caribeño, altura promedio, flacos y muy violento, muy agresivo. El relato es una de las víctimas de la banda transnacional. Bien lo cuenta, eran 5 delincuentes. Fue asaltado junto a su hermano en Avenida Providencia con General del Canto. Intentaron defenderse, no fue para nada una buena decisión, cuenta. Primero nos encañonan y ahí ya dijimos, aquí está complicada la cosa. Me sacaron dinero en efectivo, a mi hermano le sacaron el celular, le sacaron el reloj y los tipos ahí lo hieren, lo apuñalan. Y a mí también en el transcurso que traté como de ayudar, también salí apuñalado. Y tras eso intentaron tomar un taxi. Los 2 primeros no quisieron parar, el tercero sí. La indicación fue clara, al centro asistencial más cercano. Iban muy mal, el puñal estuvo a 2 centímetros de su corazón, le dirían después los médicos. A su hermano le perforaron el hígado. La disposición y agilidad del conductor les permitió, en par de minutos, llegar a la clínica Indisa. Acuchillar a 2 personas, una de ellas está siendo intervenida, una de ellas está grave, gracias a Dios ambos fuera de riesgo vital, pero esto fue muy brutal, muy brutal. Las víctimas, tengo la clínica Indisa, me dice que son 5. Así que son estos 5, sí. Está más que claro. La de cajón. Eran 5, se dividieron en 2 grupos para escapar, eso entre comillas porque se fueron caminando como si nada hubiese pasado. Es más, incluso con un teléfono en mano que también habrían robado. Y es que a la banda le encontraron 8 celulares, eso gracias al seguimiento. Dieron además con una pistola fogueo y otra de aire comprimido. Evidencia más que contundente para presentar en el tribunal según los investigadores. Una foto de respaldo de lo que para la policía se trató de una seguidilla de asaltos en el eje Providencia. Lo que llega en primera instancia a la investigación, o lo que hemos podido esclarecer, es que sí, efectivamente ocurrieron un par de delitos en horas anteriores, ¿cierto? Y con las especies que mantenían los celulares y llamados que la misma víctima estaban afectando sus celulares en el momento que Carabineros, ¿cierto?, procedió a la atención, se han logrado establecer al momento o aclarar 3 delitos. Ese número de delitos aclarados debería aumentar. Además de Andrés Sequera y Eloy Quintero Rodríguez, fue detenido su hermano Freddy de 19 años, John Taborta de 25 de nacionalidad colombiana y Chantal Salomé Montenegro de 25, ella es chilena, fueron formalizados por el delito de robo calificado. Se decreta la prisión preventiva de los imputados por constituir su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad.
Ahora la banda arriesga desde 10 años y un día de cárcel. El tribunal consideró las pruebas suficientemente contundentes. Los teléfonos, las armas y las imágenes fueron claves. Esto último, a pesar de algunos contratiempos, ha quedado registrado en más de una oportunidad. Según cifras del municipio, más de 10 cámaras de televigilancia han sido destruidas en el último mes. La mayoría ubicadas en puntos estratégicos de Providencia, ha obligado a realizar una rápida reposición, además de readecuar algunas redes de monitoreo. A pesar de que nos han estado botando cámaras, nosotros seguimos mirando con nuestras cámaras, así que a los que botan las cámaras les decimos las vamos a reponer, pero cuidado porque a ustedes mismos los pueden asaltar y esas cámaras después nos permiten, ¿no es cierto?, atrapar a los delincuentes. Las víctimas, pese a que sus lesiones eran de gravedad, evolucionan positivamente. El municipio de Providencia, en tanto, anunció que pedirán, en su rol de querellantes, la expulsión de los 4 extranjeros. La Fiscalía, por su parte, precisó que la residencia se evaluará después de una eventual condena. Un incendio forestal afecta a la comuna de Peralillo, en la región de O'Higgins. Se decretó alerta roja para la comuna. Leila Zapata nos cuenta más detalles. Leila, ¿qué tal? Buenas noches, te vemos, ya te escuchamos. ¿Cómo están, Iván, Carola? Buenas noches. Claro, seguimos acá en la comuna de Peralillo, frente al centro de mando, desde donde se han coordinado las operaciones para la extinción de este violento incendio forestal que, según las cifras actualizadas, ha destruido 3 viviendas y un galpón en esta comuna y ha dejado a 3 bomberos lesionados con el principio de asfixia. El incendio se declaró pasadas las 16 horas en la zona más sur, en el centro de la comuna de Peralillo, donde afectó ahí a 2 viviendas y amenazó a más de 1000 familias de estas poblaciones. Escuchamos a continuación las declaraciones de los vecinos de ese sector, quienes vivieron momentos de mucha angustia, y también del cuerpo de bomberos de Peralillo, quien estuvo a cargo de los trabajos que se realizaron durante esta jornada. Mucho susto, porque ya vivimos otro incendio muy parecido. Y resulta que del frente saltaban hojas prendidas hacia mi casa, que está ahí. Estaba todo prendido, atrás se veía que estaba controlado, pero fuimos a mirar y está igual, prendido todavía. Las llamas superaban la altura del bosque, entonces era obvio que esto se iba a escapar de las manos. Empezamos de las llamas, pero nunca pensamos que iba a ser tanto. Así que igual preocupar a la gente por las casas, muy cerca. El trigo se quemó. El incendio en este momento se encuentra contenido. El siniestro comenzó acá en el sector del Olivar, ya en un rastrojo de trigo y un bosque. Fue de características violentas y de muy rápido avance, y por eso llegó hacia las casas. Ahí estaban entonces las declaraciones del comandante de bomberos de Peralillo, quien daba cuenta de un incendio muy violento que avanzó muy rápidamente y que amenazó a las viviendas de la población Colo Colo principalmente, pero que gracias a esta estrategia que se ha desplegado durante esta temporada, el golpe único, es que se ha logrado por lo menos contener a esta hora. 170 voluntarios de bomberos han trabajado durante esta jornada, 35 carros de diferentes características, 26 voluntarios de bomberos, además de 3 brigadas de CONAF y apoyo aéreo para el combate de este siniestro que se encuentra contenido acá en la comuna de Peralillo. Bien, Leila, muchas gracias. Buenas noches, quedamos atentos, por supuesto, a lo que está ocurriendo ahí en la región de O'Higgins. Y esta tarde se reactivó el incendio forestal que desde hace 6 días afecta al interior del Cajón del Maipo. La emergencia se declaró en el sector de El Canelo Alto, donde las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de unas 120 personas, esto ante la proximidad de las llamas con sus viviendas. Otro foco se ubica en el área denominada Los Quiltehues. Ya van cerca de 700 hectáreas de vegetación consumidas por el fuego, y a última hora de esta tarde se informó que 6 miembros de brigadas de CONAF quedaron rodeados por el incendio y fueron rescatados por un helicóptero y trasladados a centros asistenciales con posibles quemaduras y fracturas. Menor oferta y contratos más cortos. Este año los empleos temporales van a la baja. Las empresas restringieron, de hecho, los cupos part-time por las expectativas económicas, ¿no? Claro que sí. Esto va a tener menos ventas durante estos meses, por supuesto. Una situación que golpea principalmente a jóvenes y a mujeres.
Está más o menos difícil la cosa. Ha bajado mucho este año, ha cambiado mucho. A lo que era años atrás ha cambiado mucho. Cuesta mucho encontrar trabajo hoy en día. Que está mucho más difícil, que no se compara con años anteriores, que cuesta demasiado encontrar. Conceptos que se repiten en un diciembre distinto. Las contrataciones para los tradicionales trabajos temporales están más lentas y ahora son por menos tiempo. Ahora nos han llamado, oye, lo que tengan, por favor, llámame igual, yo puedo igual ir a trabajar, si necesitáis que te reparta cosas. O sea, desde casi puedo ser el junior, te ayudo en lo que sea. Esta agencia publicitaria todos los años contrata a jóvenes como volanteros, promotores, anfitrionas y vendedoras. Entre octubre y diciembre se concentraba la mayoría del empleo part-time, pero este año fue diferente. Muchos eventos suspendidos obligaron a cancelar los trabajos. Los puestos de trabajo, en el caso, ponte tú, anfitriona, test drive, que nosotros ocupamos los locales, la misma producción, que de repente estamos con mucha producción y solicitamos a los mismos niños que trabajan universitarios que nos apoyen, un 90% la caída. Baja que además se refleja en las contrataciones de las empresas. Si el 2018 el 14% de las compañías ofrecieron empleos part-time, este año la cifra cayó a solo el 10%. El año pasado incluso en las vacaciones hubo miles de empleos, los reponedores part-time por todos lados. Este año bajó mucho eso, la gente está buscando trabajo por todos lados. Sin duda han habido muchos despidos por lo que ha pasado más que nada. No sé, pienso que tal vez no lo quieran por el motivo de que pase algo a sus trabajadores, a la gente que contratan por su contratación, entonces no sé el miedo que ellos tendrán. Porque además se disminuyó la duración de los contratos. Si el 2018 el 33% de las empresas ofrecía menos de 30 días, ese número ahora subió al 50%. Y con los contratos de 30 a 90 días, lo mismo. El 2018 eran muchas más las empresas que lo tenían como opción. Si uno hubiera preguntado antes, seguramente el plan era de aumentar más la plana y actualmente la realidad es que sí, seguramente esto se debe a la contingencia y a la potencial baja de ventas en ese sentido. Contingencia post-18 de octubre que tiene complicado al comercio. Por eso distintas organizaciones que agrupan al 60% de los trabajadores del país hicieron un llamado a hacer una pausa por el trabajo. Damos en estos momentos empleo a más del 80% de los trabajadores. Somos 1 millón de empresas y de ese 1 millón de empresas, desgraciadamente, hay muchas que han sido saqueadas. Caída en los empleos temporales y también en los permanentes que preocupa a los empresarios. El empleo está siendo tremendamente desafiante y en definitiva a nosotros nos tiene bastante preocupados lo que estamos viendo en empleo y lo que se está viendo hacia adelante. Un fin de año distinto, con dudas y preocupaciones para un sector importante del país, pero sobre todo para las personas que buscaban una oportunidad para encontrar un trabajo durante estos meses. La inminente alza en el precio del peaje Aguas Buenas, que une Ovalle con la conurbación de La Serena y Coquimbo, motivó que las personas salieran a la calle. Claro, una masiva movilización en protesta que se vio opacada por unos pocos, pero muy violentos, que vandalizaron las casetas de pago. Eran unos pocos, pero sin duda eran muy radicales. No más de 10 jóvenes que decidieron imponer su violencia para protestar por la inminente alza en el precio de este peaje, que hoy cuesta 2.550 pesos y que prevé en enero elevarse por sobre los 3.000. 2 de las 5 islas de Aguas Buenas, que une las provincias de Elqui con Limarí, terminaron envueltas en llamas, destruidas ante la mirada atónita de quienes allí trabajaban y que con desazón vieron cómo su fuente laboral era vandalizada. Estamos un poco aburridos ya del vandalismo, de la situación. Estos todos salimos afectados, especialmente la gente de bajos recursos. La gente que trabaja en estos peajes gana el mínimo y ahora se va a quedar sin su fuente laboral. Todo había partido normalmente, pasadas las 9 de la mañana, cuando sendas caravanas avanzaron desde La Serena y Coquimbo y también desde Ovalle para reunirse en el peaje. Todos querían protestar por la inminente alza en los precios. Es un abuso de cobrar mucho para nosotros, de que estamos viajando día a día. La vuelta ya le está costando, bueno, casi 5.000 pesos más por vuelta. Un vehículo de 1.700 kilos paga como un camión de 20.000 kilos, de 20 toneladas.
En promedio, 5.000 vehículos transitan diariamente por este peaje, que ya el año pasado debía subir sus precios, pero gracias a una mediación parlamentaria lograron congelarlo. Es legal, pero en este momento, por la situación que atraviesa Chile, la situación económica, la situación social, era la peor determinación haber tomado esta medida de subirlo. La mayoría de las concesionarias accedieron a la solicitud gubernamental que pidió precisamente congelar los precios. No obstante, Ruta del Limarí optó por aplicar el alza. Lamentamos que en el fondo en el resto del país, digamos, se hayan acordado mantener los peajes y precisamente esta concesión no haya querido, digamos, acoplarse a ese acuerdo. Intentamos hablar con la concesionaria SACIR, pero se excusaron de emitir un pronunciamiento mientras permanezcan en conversaciones con el MOP. No obstante, el Seremi Pablo Hernán estima que aumentar el precio en esta época es un abuso. Sí hacemos un llamado para que se sienten a conversar con el ministro, como lo han hecho todas las otras, y podamos llegar a un acuerdo para el beneficio de la gente de Ovalle y Coquimbo, porque claramente subir 500 pesos es un abuso. Llamó la atención la ausencia de carabineros durante los desmanes. Solo un motorista de tránsito estaba al comienzo en las inmediaciones y las fuerzas especiales llegaron una hora después, cuando ya no había nada más que hacer. Una vez apagado el fuego, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros de La Bocar inició los peritajes para intentar identificar a los responsables de este violento ataque que, debido a los daños, dejó al peaje Aguas Buenas con paso liberado. Vamos a 24horas.cl y es que ahí lo puede revisar en extenso, pero el directorio del Colegio Chileno de Químicos emitió una declaración pública respecto al informe dado a conocer este lunes por parte del movimiento Salud en Resistencia, el cual, usted debe recordar, concluyó que hay presencia de gas pimienta y soda cáustica en el agua de los carros lanzaaguas utilizados por carabineros para dispersar las manifestaciones registradas desde el 18 de octubre pasado. La entidad asegura haber identificado una serie de vicios y falta de rigurosidad en la elaboración de este informe y también hizo un llamado a la comunidad científica a mantener la rigurosidad frente a una situación grave y delicada. Todos los detalles, como les decíamos, los puede revisar en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Más olas de calor, más sequía, más incendios forestales. Así es, pues. Así es, la huella del cambio climático en Chile es evidente. Pero ¿qué podemos esperar luego de que los países no acordaran acciones de mitigación más potentes en la COP25? ¿Qué impactos adicionales y qué medidas va a tomar nuestro país de cara a lo que viene? Lo vemos en la siguiente nota. Es tiempo de actuar. Ese era el lema de la COP25, pero de eso poco. No se logró comprometer a los países más contaminantes y sin eso no es mucho lo que se pudo avanzar para detener el aumento de las temperaturas antes de llegar a 1.5 grados. Esa era la meta más segura, no superar la temperatura promedio en 1.5 grados. ¿Dónde estamos? Según el consenso científico, ya hemos aumentado hasta 1 grado. Tenemos un margen de 0.5 grados de temperatura promedio. Sin embargo, las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando. No se han alcanzado los consensos. Y también existe el acuerdo de que podríamos rebasar incluso ahora, hagamos lo que hagamos, ese 1.5 algunas décimas. ¿Qué puede significar una décima más o una décima menos? Cada décima de grado significa miles, cientos de miles de hectáreas quemadas en incendios forestales. Cada décima de grado significa más y más poderosas tormentas tropicales. Cada décima de grado en términos de cambio climático cuenta y significa miles de vidas destruidas. Además de una explosión migratoria pocas veces vista en la historia. Y esto es solo una parte del impacto mundial. El problema es que Chile es uno de los países más expuestos al cambio climático, como todos los países que son en extensión grandes. Con más de 5.000 kilómetros de costa, Chile además podría sufrir otras consecuencias. Por ejemplo, un aumento en la frecuencia y la intensidad de las marejadas, pero también en forma simultánea a través de un aumento del nivel del mar. Sequías en algunas zonas, temporales en otras. Los eventos extremos van a ser más frecuentes. Incluso ya se prevé que podríamos llegar a perder del orden de un, 50, 45% de nuestros glaciares de aquí a fin de siglo.
El futuro se ve negro, más aún después de una COP que ha sido catalogada como una decepción. Sin embargo, más allá de los análisis del manejo político, estamos en la misma situación, salvo que no se han tomado las decisiones para tomar las medidas. Todavía queda tiempo, queda muy poco tiempo, cada vez queda menos tiempo, pero todavía hay tiempo para tomar las medidas. Chile mantendrá la presidencia de la COP durante todo el 2020 y por lo mismo la comunidad científica llama a nuestro país a ser un referente. Y eso significa acelerar la descarbonización mucho más. Tenemos muchos desafíos por delante, desafíos por ejemplo en términos de participación ciudadana. Pero según los científicos tenemos que ir mucho más allá. Lo que ocurrió en la COP es básicamente medidas orientadas a la mitigación de gases invernadero, y yo creo que desde la perspectiva de la ciencia lo que tenemos que hacer nosotros es focalizarnos ahora en planes de adaptación. Tenemos urgencia de hacerlo porque sobre todo en la zona central este verano se anticipa muy cálido. La CONAF ha previsto tener al menos unas 100.000 hectáreas de bosques quemados este verano. La idea es acelerar el plan de adaptación al cambio climático, normativa que implica, por ejemplo, mejorar la gestión del agua, protección de zonas costeras, forestación, inversiones en energías renovables y protección de la biodiversidad. Y el Papa Francisco ordenó eliminar el secreto pontificio en los casos de abusos a menores por parte de miembros del clero. Claro, en Chile la medida ha sido calificada como un paso significativo, y no solo eso, por las víctimas de estos delitos, sino que también por los miembros de la Iglesia Católica que han reaccionado así. Se trata de una norma que data de 1974 y cuya abolición ha sido calificada como histórica por víctimas y miembros del Vaticano. En uno de los documentos se establece que no estarán sujetas al secreto pontificio las denuncias, los procesos y las decisiones concernientes a los casos de abuso sexual. No puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados, ni al denunciante, ni a la persona que afirma haber sido perjudicada, ni a los testigos. En el otro documento, el sumo pontífice introduce los abusos sexuales a menores de 18 años entre los delitos graves en la Iglesia. La adquisición, posesión o divulgación con un fin libidinoso de imágenes pornográficas de menores de 18 años por parte de un clérigo, de cualquier forma y por cualquier medio. La abolición de la norma permitirá una cooperación más estrecha entre el Estado y la Iglesia Católica, cuyas diócesis en cada país deberán proporcionar la información que pidan los entes judiciales. Es una buena noticia en el sentido de que a partir de ahora, en este tipo de investigaciones, si bien los documentos no se van a poner en el conocimiento público ni se va a perder la confidencialidad, al menos la manera de tratar la información no va a ser un obstáculo para cumplir con los deberes que establece la justicia civil. El anuncio del Vaticano, que coincide con el cumpleaños 83 del Papa Francisco, constituye un avance fruto de la cumbre sobre la protección de los menores que se realizó en el mes de febrero. Él está sentando las bases mediante diversas vías, mediante diversas decisiones, también de una manera muy colegiada, ¿no? El Papa Francisco es un tipo que no decide las cosas entre cuatro paredes, ¿no? Esto que él anunció hoy día no es el resultado de una reflexión personal, sino que es el resultado de una reflexión eclesial que traspasa con creces las murallas del Vaticano. Para las víctimas de abuso sexual de la Iglesia Católica en Chile, la eliminación de esta norma eclesiástica va en el camino correcto. Es una buena noticia, va en el camino correcto, ¿no? Aquí durante mucho tiempo había una orden explícita de parte del Vaticano a silenciar los casos de abuso e investigarlos solamente desde la Iglesia. Durante una época incluso fue bajo amenaza de excomunión. El secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina y la Fe, Charles Chicluna, quien investigó los casos de abuso en Chile, aseguró que esta decisión permitirá a las víctimas conocer la sentencia y tener acceso a sus archivos, una de las principales demandas de los afectados por esos delitos. La ambigüedad que se crea cuando hay secreto es muy difícil de controlar. Para las propias víctimas es retraumatizante el hecho de que no sepan lo que va a pasar con su investigación, cuándo ha habido una sentencia, qué dice esa sentencia. ¿Por qué? Porque eso estaba bajo el secreto pontificio. Hoy día se elimina el secreto pontificio y hay mayor transparencia. La Fiscalía Nacional anunció este martes que reiterará al Vaticano la solicitud para que se responda a los requerimientos de expedientes canónicos que involucran a decenas de imputados en Chile. Sobre los pueblos que estaban en
A la fecha hay 159 investigaciones abiertas por delitos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica en Chile, procesos que se espera que avancen con mayor celeridad tras la abolición del secreto pontificio. Y de regreso a nuestro país, la Cámara de Diputados aprobó esta noche el reajuste de remuneraciones del sector público. Vamos de inmediato con más detalles desde el Congreso con Kevin Felgueras. Kevin, buenas noches. Buenas noches. Carola Iván, muy buenas noches. 1.760 millones de dólares le costará al fisco este reajuste para el sector público, que ha tenido algunas variaciones en las últimas horas acá en el Congreso Nacional. Hablamos, por ejemplo, el reajuste para los sueldos más altos, desde 3 millones hacia arriba, tenían un reajuste de 0,7%, sin embargo se ha doblado la propuesta del Ejecutivo en 1,4%. El reajuste para los sueldos bajo los 3 millones de pesos será de 2,8%. Además, se aumentó en 5.000 pesos un bono que se le va a entregar a los sueldos bajo los 500.000 pesos a 35.000 pesos. Esas son algunas de las variaciones que ha sufrido este reajuste al sector público, que está siendo discutido a esta hora en la Comisión de Hacienda del Senado. Se espera que durante esta misma jornada este proyecto pueda convertirse en ley de la República. Pudimos hablar con los representantes de la ANEF y también con parlamentarios que estuvieron en el debate en la Cámara de Diputados. ¿Quedan conformes con lo que se logró negociar con el Ministerio de Hacienda? Sí, lo hemos dicho nosotros, hemos agradecido a los diputados y diputados que apoyaron ahora por unanimidad este proyecto de ley de reajuste general. En aquellos aspectos que teníamos diferencia con el Ejecutivo, podemos también expresarlo en la Comisión de Hacienda, con alguna diferencia que nosotros lo señalamos incluso en la propia negociación. El piso para una negociación parte recuperando el poder adquisitivo, y eso es fundamental, no era un capricho. Este es un reajuste escalonado que ayuda más a los que ganan menos y le da cero reajuste a las rentas más altas del país y un reajuste acotado a un 1,4% a las rentas en torno a los 3 millones de pesos. Haber rechazado la semana pasada en la Cámara de Diputados, este reajuste permitió que el gobierno hiciera cambios sustanciales a su propuesta. Logramos mejorar significativamente la cifra. Se calcula que son 190.000 millones más de pesos que se agregan a esta propuesta. Se esperaba que en los minutos posteriores a las 9 de la noche se pudiera retomar la sesión del Senado para tramitar este reajuste al sector público y poder despacharlo. Sin embargo, se ha demorado más de la cuenta en la tramitación en la Comisión de Hacienda, donde algunos parlamentarios incluso han propuesto algunas indicaciones que se ha aclarado por parte de la mesa del Senado serán declaradas inadmisibles, entendiendo que es el Ejecutivo el que tiene la facultad de integrar indicaciones que irrogan gasto fiscal. En los próximos minutos pasará de la Comisión de Hacienda del Senado a la sala para su último trámite acá en el Congreso Nacional, este reajuste al sector público. Bien, Kevin, quedamos atentos por si hay novedades. Buenas noches. Buenas noches. Y en materia internacional, todo indica que vamos a tener otro verano con pocos argentinos en las playas de nuestro país. Claro, y es que el gobierno trasandino presentó un plan para recuperar la economía. Una de las medidas contempla el encarecimiento del uso de tarjetas de crédito en el exterior. Los vecinos del otro lado de la cordillera siempre sufren con los duros golpes de la economía. Viven en constante desequilibrio. El país arrastra deudas, existe déficit y no hay fondos donde afirmarse para solventar. Esta es la profundísima crisis económica y social que estamos atravesando. El nuevo gobierno argentino asume la realidad y ahora busca hacerle frente. Por eso anunció un paquete de medidas. Entre ellas destaca el aumento en el costo de las compras con tarjetas en el exterior. También plantea generar un impuesto al dólar. En ese contexto en que no hay dólares, imponemos un impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria. Ese impuesto será un impuesto de 30% a la compra de divisas. Uno de los efectos de este plan económico lo veremos en Chile, porque nuevamente tendremos un verano con pocos argentinos en las costas del litoral. El cambio no les conviene, menos aún si para ellos se viene un encarecimiento en el uso de tarjetas. Significa que si yo una habitación o un consumo de un pasajero argentino paga $100, él a la vuelta en su país va a tener que pagar por concepto de impuesto 30% sobre esos $100 que gastó. Y hoy día nos queda generar convenios con las distintas casas de cambio que hay acá y que ellos puedan llegar con pesos argentinos y los puedan cambiar directamente acá, que yo creo que con eso un poco facilitaríamos el flujo.
El gobierno de Alberto Fernández también propone doble indemnización para trabajadores desvinculados sin causa justa, impuesto a bienes personales en el exterior y mayor cobertura en medicamentos, todo lo que aún debe ser aprobado por el Congreso trasandino. Lo que uno esperaría es que, de nuevo, de la mano de todo este paquete, viniese un Estado más eficiente. Una deuda creciente que avanzó a gran velocidad. Un país que lleva varias décadas en lo mismo. Esta imagen, con las playas chilenas llenas de argentinos, se ve cada vez de más lejos. Con un envase vacío y así pagar menos. Lo retornable se está volviendo una tendencia y ahora llegó al mercado de los detergentes. Bueno, son opciones que permiten ahorrar hasta un 50% y que además de ayudar al bolsillo, disminuye el uso del plástico en las casas. En días de crisis buscamos más por menos. 2 veces al mes, Alejandro llega con un bidón vacío a este almacén a comprar detergente. Sí, compra uno retornable y al hacerlo, paga menos. Si te puedes ahorrar dinero, lo haces, y si lo estás haciendo bien ecológicamente, gana por los dos lados, ¿no? Hace casi 5 años, Alegramo irrumpió en Chile con un nuevo concepto: vender alimentos en pequeñas cantidades y en envases de vidrio. Ahora llevaron lo retornable a los artículos de limpieza. Ya están en 1.700 almacenes y minimarkets en Santiago, ofreciendo un pago diferenciado por cada producto. Finalmente que está pagando por el producto que está dentro y no por el envase. Y con esto estamos cuidando que esta botella, junto con las otras que están ahí, que son de otros productos que también son retornables, no vayan a parar a un vertedero o al mar. El detergente de 5 litros sin envase cuesta 3.650 pesos, pero si lleva uno a cambio, el precio baja a 3.150. Ustedes entonces esto lo guardan y esperan que se haga el cambio. Correcto. De pedido. Entonces nosotros hacemos el pedido ya cuando nosotros vemos que ya nos quedan por unos 10, llamamos, llega el vendedor y al otro día nos llega el producto. Hace 2 años que este almacén incorporó la alternativa y cada vez son más los clientes que se suman. Por ejemplo, aquí viene un caballero que viene todas las semanas, se lleva, en el mes se lleva 16. Entonces viene una semana, se lleva 8, después se lleva 8 más. Y viene de otra comuna porque dice donde él vive no hay. El 2017, Ecocarga aterrizó en Valparaíso y este jueves llegó a Santiago. Un emprendimiento que vende recargas de detergente líquido al instante. El envase cuesta 1.000 pesos y queda registrado con el nombre de cada cliente. En la primera compra te llevas el envase, haces tu carga y cuando vuelves simplemente pistoleamos este código QR y sabemos que este es el envase de Jaime. Jaime hace la recarga y nosotros te ayudamos a saber cuánto plástico estás ahorrándole al medio ambiente. Hasta ahora 22.000 personas han optado por esta modalidad y en total se han ahorrado 75.000 envases, 12 toneladas de plástico. La recarga demora 30 segundos y los 3 litros de detergente aquí cuestan 3.500 pesos. Eso es más del 50% de descuento versus un producto similar en cadena de supermercado o en otro canal de venta tradicional. Ahora que se necesitan las lucas, entonces hay que economizar donde se pueda ahora, porque en realidad vamos cuesta arriba. Voy a seguir usándolo a futuro porque me tinca que es bueno. O sea, ahorro más de la mitad. Y de todas maneras es más barato que comprar otro detergente. Son 3.500 pesos, son 3 litros y obviamente hay que probarlo para ver si realmente es bueno. Hoy están ubicados en la Florida y pronto esperan abrir sucursales en Huechuraba y La Reina. Una nueva forma de vender amigable con el medio ambiente y más barato. Traemos el producto directo de la fábrica a través de camiones en grandes tanques y luego con un sistema de mangueras rellenamos tanques en la tienda. Aquí no se paga por bodegas ni por embalajes. Entre el ahorro de la cadena de suministro y el ahorro de no tener plástico en el proceso, nosotros logramos darle todo ese ahorro al consumidor. Recargar para ahorrar, una tendencia que sigue creciendo, que cuida el bolsillo y el planeta. Una opción que permite tener más por menos. Reportajes 24.
Según el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, 357 personas han resultado con heridas en sus ojos desde el comienzo de la crisis social y 23 de ellas sufrieron estallido o pérdida de globo ocular. Claro, para especialistas se trata de una catástrofe en materia de salud visual y no solo eso, constituye además la consecuencia más dramática de las protestas y el accionar de Carabineros. Como cada viernes, Carlos Puebla sale de su casa en Renca para encaminar sus pasos hacia el centro de Santiago. Frente a la Moneda, formará parte de la protesta semanal organizada por la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular. Recibí un impacto de perdigón o balín. Me impactó directamente en el ojo, destruyéndome el ojo derecho. El hijo de Marta Valdés resultó con un trauma ocular en su ojo izquierdo provocado por el lanzamiento de una bomba lacrimógena. Uno no entiende tanta violencia, haber sido ellos reprimidos con tanta fuerza y tanta violencia cuando era una manifestación legítima. En plena Alameda, tanto Marta como Nelson Iturriaga, Eliezer Flores y Albano Toro entregarán sus testimonios a los corresponsales de la prensa internacional. A todos ellos se sumará el obrero de la construcción, Carlos Puebla. En su memoria, el recuerdo nítido de lo ocurrido la tarde del jueves 24 de octubre. Lo dispersaban con carros lanzaguas, lanzagases. Vi que detrás de un negocio estaban escondidos fuerzas especiales de Carabineros. Y en ese momento vi que un funcionario levanta su escopeta y me queda mirando y me dispara. Me impactó con tres perdigones. Uno me dio la parte superior de la cabeza, en el ojo y en el muslo. Y en el que me dio en el ojo me reventó mi ojo. ¿A qué distancia fue el disparo aproximadamente? Tiene que haber sido por lo menos unos 15 metros. Sentí que mi ojo derecho se me apagó. Inmediatamente sentí algo frío en el cuerpo. Traté de correr. No sé, desorientado, tambaleándome para ambos lados y después de un par de metros caí a tierra. También en Plaza Italia, pero 4 días después de que Carlos Puebla resultara gravemente herido en su ojo derecho, el hijo de Marta Valdés recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su cabeza. Hubieron mutilaciones y creemos que el Estado tiene que hacerse cargo de estas mutilaciones, de este daño que produjo, que les cambió la vida. 100%. A muchos no van a poder seguir estudiando lo que estaban estudiando, hay muchos que no van a poder seguir ejerciendo el trabajo que hacían y así sucesivamente, digamos, se dañó a las víctimas y se dañaron familias también. La del lunes 21 de octubre fue una jornada particularmente dramática en los servicios de urgencia. Ese día, al menos 30 personas fueron alcanzadas por perdigones en sus ojos. Los traumas oculares graves que han ocurrido son un desastre en el punto de vista de la salud visual. Esto no hay ningún otro país en el mundo, incluso que ha vivido conflictos tal vez de la misma magnitud en términos de conflictos sociales, que haya tenido tal cantidad de casos de traumatismo ocular grave como los que han ocurrido en Chile. Según el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, 357 personas han resultado con heridas en sus ojos y 23 de ellas han sufrido estallido o pérdida ocular. Los números nos parecen bastante elevados, graves. Entendemos que hay una conducta reiterada por parte de los agentes estatales en cuanto a un uso de la fuerza desmedido, desproporcionado y no actuando conforme a los protocolos y a los lineamientos internacionales que está el Estado de Chile obligado de acuerdo a los convenios que ha suscrito. Entendemos que esto es preocupante, que hay conductas que son reiteradas y graves. El
El día miércoles 23 de octubre, el Colegio Médico emitió la primera alarma pública, cuando denunció 29 casos de pacientes con trauma ocular de carácter grave. Y hablábamos de una alarma en el sentido epidemiológico, que había que detener esta situación. Y es incomprensible que las autoridades más altas de este país, incluido no solo las autoridades de Carabineros, el ministro del Interior y el propio presidente, no hayan tomado las medidas de tiempo. No tendría que haber ocurrido lo de Gustavo Gatica, no tendría que haber ocurrido más de 150 casos para que esto se hubiera detenido mucho antes como debe haber sido. Gustavo Gatica es un joven universitario que podría quedar ciego. Gustavo Gatica Villarroel perdió la vista luego de ser impactado por perdigones la tarde del viernes 8 de noviembre en las inmediaciones de Plaza Italia. Este hecho ha afectado de manera muy desgraciada y de manera muy definitiva su vida futura. No es algo que sea de fácil reparación y por lo tanto, evidentemente, por ese motivo su caso se ha convertido en un emblema respecto a los resultados que ha ocasionado la represión de la policía en nuestro país. Recién el martes 19 de noviembre, Carabineros tomó la determinación de restringir el uso de la escopeta antidisturbios. Se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios. Lo que hemos visto que hasta el día 22 de noviembre es cuando deciden que van a usar mucho menos los balines, porque se han seguido usando, pero mucho menos. Hasta esa fecha, digamos, los lesionados por ojo eran el 80% era por balín o perdigones. A partir de ese día empezó a aumentar los daños oculares por producto del disparo de bombas lacrimógenas a muy corta distancia, directo sobre la cabeza de las personas. Fue el caso de Fabiola Campillay, quien resultó gravemente herida por una bomba lacrimógena la tarde del martes 26 de noviembre, cuando esperaba locomoción colectiva en San Bernardo. La trabajadora sufrió pérdida total de la visión y permanece hospitalizada. Es una trabajadora, es madre, es dirigente social y ella se dirigía a su trabajo. Iba con su hermana Ana Campillay y en circunstancias extrañas que uno no entiende, Carabineros sin razón, sin motivo, le dispara directamente al rostro. Por lo tanto, lo que ella recibe en ese momento no solamente es lesión, sino es matar parte de su vida. Hasta la fecha, ningún funcionario policial ha enfrentado a la justicia por los casos de Gustavo Gatica o Fabiola Campillay. Y recién la semana pasada, Carabineros comunicó a la Fiscalía las identidades de los efectivos involucrados. Por principios internacionales, lo que tendría que hacer la fuerza policial cuando se enfrenta a alguna manifestación, lo primero es dialogar. Pero en este país no se dialoga, sino que se reprime en el acto. Y se reprime a mansalva, no se distingue entre lo que se denomina un manifestante pacífico con uno que se puede denominar violento. No hay cumplimiento de los protocolos en cuanto a que deben haber pasos sucesivos de la manera en que se debe reaccionar, mediante primero utilización de gases, de agua, de disparos que puedan ser de aviso, etcétera, o cuando ya se efectúan disparos de este tipo de armas se supone no letales, que estos no pueden ser tampoco impactos directos al cuerpo ni menos al rostro de los manifestantes. Todo eso, en el caso de Gustavo Gatica, no se cumple como en otros sinnúmero de casos y provoca un resultado extraordinariamente grave. Casos que quedaron consignados en los informes internacionales que concluyeron que en Chile se han violado los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Lo que ocurre en Chile es una catástrofe en el sentido de los derechos humanos, porque desde la dictadura no habían habido tan cantidad de vulneraciones de derechos de manera simultánea. Esto no es lo mismo que sufrir un accidente común. Cuando son agentes del Estado, que son los que vulneran los derechos humanos, cuando son agentes del Estado que están para proteger a las personas que causan este daño, la sensación, digamos, de desamparo, la sensación de victimización de las personas es mucho mayor. Nosotros nos vamos a hacer cargo del problema sanitario que existe a propósito de este movimiento social. Y es por eso que hemos adecuado nuestra red para poder dar atención completa, no solamente en lo que es quirúrgico propiamente tal, sino que vamos a realizar un acompañamiento, sobre todo desde el punto de vista biopsicosocial. Para atender a las víctimas, el Ministerio de Salud puso en marcha un programa integral de reparación ocular, que en forma gratuita garantiza la atención médica, estética y funcional, además de apoyo psicológico para las personas afectadas. Todo esto con el Hospital del Salvador como centro de referencia. Al día de hoy,
La cifra es de 245 pacientes atendidos en la unidad de trauma ocular del Hospital Salvador. Es muy necesario que exista un acompañamiento biopsicosocial. Es muy importante que estos pacientes sean atendidos y permanezcan en contacto con la red para poder, obviamente, reparar el daño que este trauma les ha provocado. Hasta la aciaga tarde del 24 de octubre, Carlos trabajaba como maestro enfierrador en una construcción. Pero al volver de la licencia médica por la pérdida de su ojo, recibió la carta de despido. Yo no perdí el ojo saqueando, robando. Yo perdí mi ojo manifestándome pacíficamente, exigiendo los derechos. Y creo que es injusto que estemos pasando esto. O sea, la vida nos cambió 100%, dio un vuelco. Ninguna democracia se puede levantar sin terminar primero con tanta impunidad. Carabineros no se manda solo, aquí hay responsabilidad, nosotros no vamos a poder encontrar el carabinero que le disparó a nuestros hijos, pero sé a quienes dieron las órdenes, tenemos claro quiénes fueron. Nosotros no vamos a dejar las calles, nos vamos a seguir movilizando, creemos que es importante seguir visibilizando. Lo que nosotros queremos como coordinadora también es marcar un hito en este país, que no haya más impunidad, porque sentimos con eso que aseguramos a que no haya más familias, más madres, más padres, más chilenos, el día de mañana lamentando un trauma ocular o cualquier tipo de violación a los derechos humanos. Cada viernes este trabajador seguirá manifestándose frente a la Moneda y junto a otras víctimas de trauma ocular sufrido en el marco de la protesta social, volverá a levantar su voz por justicia y reparación. Pienso que era mi deber, mi derecho de manifestarme por toda la injusticia que estaba pasando. Si me pasó, ojalá que sirva de algo para que realmente se haga justicia en este país y haya respuesta a todo lo que se está pidiendo. Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ponga atención. Chile-Uruguay en Montevideo, sí, en la capital uruguaya, el 26 de marzo del próximo año. El primer partido de La Roja con miras a la clasificación para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Primer partido frente a Uruguay de visita, segundo encuentro acá en nuestro país frente a Colombia en un fixture que se conoció hoy para estas clasificatorias, donde los últimos 4 partidos de las 18 fechas serán frente a Argentina de local, de visita frente a Bolivia, Brasil y cerramos frente a Uruguay acá en casa. Más detalles lo es de inmediato en la siguiente nota. Bienvenidos al sorteo de Conmebol para la eliminatoria al Mundial FIFA Qatar 2022. Era el día esperado por Reinaldo Rueda, esa jornada que necesitaba para ajustar su carta de navegación. Este martes se conoció el calendario de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El objetivo primordial para nosotros es volver a ocupar el sitial de competitividad y de triunfos mundiales. Chile. El momento donde se anunciaba Chile minutos antes de conocer a su rival del debut, que al final será Uruguay. Yo creo que es muy difícil, ¿no? Yo creo que un partido parejo, un partido muy difícil. Difícil porque se trata de la mejor selección del momento en el continente el 26 de marzo y más encima de visita. Uruguay tiene un trabajo muy coherente. Pienso que anda en un buen momento la mayoría de sus jugadores. Colombia. El segundo duelo de marzo será con Colombia de local. Hay 4 partidos que resultan clave para las aspiraciones nacionales. Tras Uruguay, La Roja jugará de manera seguida con Colombia, Perú, Venezuela y Paraguay. La medida que los jugadores tengan un buen momento en sus clubes, que compitan en la élite, hay selecciones que van a llegar muy fuertes. Chile, si quiere clasificar a Qatar, deberá asegurar los pasajes antes de los últimos 4 duelos, porque son con Argentina, Bolivia en la altura de La Paz, Brasil
y cierra con Uruguay. Esa es la ilusión que se tiene, es el gran desafío que tenemos de volver a posicionar a Chile en un mundial y bueno, vamos a trabajar para ello. Ojalá que nuestros jugadores tengan una mejor fortuna en el futuro y que podamos lograr un buen nivel. Abre sobre izquierda para Jonathan Rodríguez, lo persigue Junior Fernández. Jonathan Rodríguez, Cavani. En 81, a 9 del final. La única que tuvo Cavani. Este fue el último duelo oficial de Chile con Uruguay, derrota 1-0 en la pasada Copa América, mientras que con Colombia la Roja empató y luego la eliminó por penales. Sánchez, dale Alexis, Sánchez. ¡Eso es Chile! ¡Eso es Chile! ¡De Alexis! Ya está listo el calendario y el 26 de marzo debuta Chile en esta difícil misión de clasificar a Qatar 2022. Bien, les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Continuamos con este bloque a jugarla nomás por el tema de las clasificatorias, ¿cierto? Me parece que hoy, en la actualidad, Brasil está muy por encima del resto de las selecciones. Quizás Uruguay un peldaño más arriba, el resto también me parece muy competitivo, ¿no? Ahí habrá que marcar la diferencia, sobre todo en la condición de local, a no ceder puntos. Ya veremos cómo comienza esas clasificatorias para Qatar 2022 en marzo del año próximo. Nos vamos ahora en el ámbito nacional con Colo-Colo, que presentó oficialmente a sus dos próximos refuerzos. César Fuentes, el ex volante central de Universidad Católica, un hombre que conoce mucho el técnico Mario Salas. Miguel Pinto, el ex portero de O'Higgins y de Universidad de Chile, también llega al equipo albo y muy cerca está para firmar su regreso también al Estadio Monumental, Matías Fernández. Polera, short, gorro blanco, lentes ópticos y su habitual sonrisa. De esta forma llegó por la mañana hasta una clínica del sector oriente Matías Fernández, pero no precisamente para lo que todo el hincha del Cacique espera. Preguntas por doquier que en ese momento no fueron respondidas. Su visita al centro médico tenía otro motivo. Lo cierto es que Matigol llevaba en su mano derecha el porqué de su consulta y no era para realizarse exámenes que lo lleven nuevamente al Monumental. El volante llegó para ajustar unas plantillas ortopédicas que ocupan sus calzados. Y ahí en su salida, precisamente en la mano, las famosas plantillas. ¿Pero qué ocurre con su regreso a Colo-Colo? Siempre he tenido las ganas y la ilusión de volver, así que espero que todo se dé si Dios lo estima conveniente. Las negociaciones con el 14 están avanzadas. Es más, solo detalles en su salario lo separan de su ansiado retorno a Macul. Estoy muy bien, gracias a Dios, así que muy feliz, muy contento, con muchas ganas, con mucha ilusión. Su regreso se podría hacer oficial en las próximas horas, transformándose en el tercer refuerzo de Mario Salas. Y claro, porque en la mañana ya eran anunciados el ex Católica César Fuentes y uno que incluso bromeó con el inminente arribo de Matigol a Macul. Ahí me lo topé, lo pude atajar en el pasillo. No le quedaba más que bromear a Miguel Pinto, nuevo arquero albo. Su recuerdo del 14 en cancha no era del todo bueno. Si llega Colo-Colo y sigue tal y como estaba en el 2006 conmigo, vamos a ganar grandes cosas. Así que ojalá que se dé, es un gran jugador, es una gran persona, es un gran compañero, un gran amigo y la verdad que sería un honor estar en un equipo junto a él. ¿Miguel? Hasta Maratón 5300 también llega César Fuentes, un predilecto de Salas al que conoció en la selección sub-20 y luego se lo llevó a Católica. Creo en el proyecto del profe, creo en este gran club y vengo con todas las ganas de aportar y de salir campeón. El comandante ya tiene a sus dos primeras incorporaciones. El 14 se haría oficial en las próximas horas. Valdivia sigue negociando. Paredes listo por un año y su competencia llegaría desde Argentina. Y siempre genera mucha atracción, mucho morbo, un duelo entre el Barcelona y el Real Madrid. Pues bien, mañana se enfrentan, 4 de la tarde, hora de nuestro país, en el Camp Nou. Se anuncian también marchas, protestas independentistas. Recordemos que a propósito de eso, este partido tuvo que ser postergado en su oportunidad. Bueno, se enfrentan mañana, dos equipos que están en el primer lugar de la tabla de posiciones. Solamente el Barcelona tiene una mejor diferencia de gol. Hoy más 23, más 21 para el Real Madrid. Reitero, con el mismo puntaje, en un duelo donde la prensa española asegura que otra vez Arturo Vidal será banca
en el equipo de Ernesto Valverde. Es triste ante un partido como este tengamos que cambiar nuestras vidas, los que informan, los que juegan. ¿Qué situación? Un partido tan grande. Será el clásico español más tenso de la historia, el primer Barcelona-Real Madrid, que no tendrá su foco en la cancha o en las estrellas, sino en lo que puede pasar este miércoles afuera del Camp Nou. Y yo cuando convocan a 10.000 personas o 20.000, gente que no es del fútbol, manifestarse en la puerta de un estadio, yo creo que algo puede pasar. La amenaza es concreta. El grupo independentista catalán Tsunami Democratic ha informado su plan de sabotear públicamente el Clásico Mundial. Cortar el tránsito e invadir la cancha son los planes que maneja la policía al mismo tiempo que crece el número de protestantes. Y según esta plataforma, ya cuentan con más de 20.000 manifestantes. Por eso la preocupación es máxima. Habrá alerta 4 para proteger a 2 de los planteles más caros del mundo que de forma inédita alojarán en el mismo hotel. El lujoso Sofía, que está a 700 metros del Camp Nou, recibirá a ambos equipos, aunque ya hay problemas. Tsunami Democratic detectó que en el traslado de los buses habrá 4 puntos débiles, uno de ellos la rotonda que une el hotel con el estadio. Si aquí se junta muchísima gente, evidentemente esto se va a colapsar. El Madrid no podrá entrar al campo por este lado. Si lo hace por fuera, se va a encontrar también con otros 3 puntos como mínimo colapsados. Nadie habla de Messi ni de Ramos, ni que ambos equipos llegan con igualdad de puntajes al partido, menos de que Vidal será suplente en un estadio que tendrá más de 4.000 policías dentro y fuera del Camp Nou, transformando a este clásico español en el más resguardado de la historia. Se dice muchas cosas alrededor, pero al final, ¿sabe? La gente lo que quiere ver es un buen partido de fútbol, nada más. Estoy convencido que mañana vamos a jugar sin ningún problema y no va a ocurrir nada, que la gente se pueda expresar en un sentido o en otro, pero que el partido se va a jugar. Esa es la impresión que tengo yo y que tenemos que estar preparados para eso. Llegó la hora del Clásico Mundial, se detendrán relojes, las miradas apuntarán al Camp Nou este miércoles. Tras 2 meses de aplazamientos y entre protestas y amenazas, Barcelona y Real Madrid jugarán por primera vez un duelo que tendrá más tensión afuera que dentro de la cancha. Seguimos en el ámbito internacional con el Mundial de Clubes. Minutos del segundo tiempo, recibiendo la asistencia de Bruno Henrique, como lo vemos en la reiteración. Protagonista Bruno Henrique, jugadorazo que armó esta temporada. El segundo tiempo con el 2-1. Con el cabezazo derrotando a Abdullah, el Rey de México, frente al Liverpool. Al equipo inglés, al campeón de la Champions League. Y mira esto. ¿Es suerte o no? Es un fanático. Asistente en este partido de hockey sobre hielo que ganó $50.000 con este espectacular tiro. Patrick Proto, un aficionado del equipo de Montreal, ganó los $50.000, cerca de 38 millones de pesos con este tiro milagroso. Tenía que meter el puck, que es el disco negro, por ese espacio, ¿no? Que apenas caía por ese arco, increíble. Él dijo que no sabía jugar hockey, que ni siquiera sabía cómo tomar el stick, que es el palo, ¿no? El bastón, el que ve usted ahí, dijo que no tenía idea. Y ahí está, tome. Increíble, $50.000, notable. Ya, para finalizar, información de último minuto, dice Matías Rodríguez, lateral derecho, el argentino, no seguiría en Universidad de Chile, ¿ya? Descartado en la U. Y también los sorteos de la Copa Sudamericana, de la Libertadores. Ya tenemos, por ejemplo, en la Sudamericana los rivales de Coquimbo Unido va a enfrentar a Araguá de Venezuela, Huachipato frente a Deportivo Pasto de Colombia, Audax italiano a Real Garcilaso de Perú, Unión La Calera a Fluminense de Brasil. Mientras que en Libertadores, en la fase 2, Palestino frente a Cerro Largo, equipo uruguayo, y el Chile 4, que no sabemos si va a ser Unión Española, Universidad de Chile, ya sabe toda esa historia, se va a enfrentar a Internacional de Porto Alegre. Falta todavía la definición ya por los grupos, que pasa con Colo-Colo, también con Universidad Católica. Vamos a la pausa, ya continúa Carolina Escobar junto a Iván Núñez, acá con las noticias en 24 horas Central. Buenas noches.
Ya estamos de vuelta para contarle que Rodrigo Uvilla se despedirá de La Moneda el próximo 31 de diciembre. Claro, el subsecretario del Interior renunció a su cargo acusando motivos personales, aunque el estilo del nuevo equipo político de La Moneda también fue un importante factor en su decisión. ¿Qué tomó esta decisión, subsecretario? El efectivo que había renunciado el 28 de octubre. Por razones personales, como se las dije al presidente. Primera aparición en La Moneda tras su sorpresiva renuncia como subsecretario del Interior. A 2 meses del estallido social, Rodrigo Uvilla dejó su cargo. La salida del ministro Chadwick, ¿cuánto influyó en esta decisión? No, mucho antes. Yo hablé con el presidente mucho tiempo atrás y él me pidió que lo acompañara hasta final de año y eso es lo que hice. 50 días han pasado desde el cambio de gabinete, reestructuración provocada por el estallido social. Ese 28 de octubre la dupla Chadwick-Uvilla llegó a su fin y Gonzalo Blumel se convirtió en ministro del Interior. ¿Qué criterio con el ministro Blumel? Ninguno, y es tanto que vamos a ir a conversar con él porque ya como nos pidió el presidente ayer, quiere que hagamos un traspaso ordenado, un joven de gran mérito, tenacidad. Rodrigo Uvilla había presentado su renuncia al presidente el mismo día del cambio de gabinete, antes incluso que Gonzalo Blumel se convirtiera en su superior. La relación entre la nueva dupla de Interior siempre fue cordial, pero el nuevo tono del actual equipo político incomodó al hombre cuya prioridad es encargarse del orden público y la seguridad. Este lunes su salida se oficializó por razones personales, dijo el comunicado. La verdad es que es bien poco creíble hoy día que se deba a razones personales. Lo que sí nosotros podemos entender es que claramente había una diferencia en el perfil del subsecretario Uvilla con el de Blumel. Yo los vi muy amigos siempre. La verdad es que aquí hay una cuestión de fondo personal del subsecretario Uvilla. Así el aún subsecretario, parte del llamado círculo de hierro del presidente, hombre de RN, dejará La Moneda tras 21 meses en el cargo, periodo en el que enfrentó diversas polémicas, como el caso Catrillanca y una causa por una supuesta compra irregular de tierras indígenas. La demanda sigue en curso, actualmente se ha rendido la prueba y actualmente estamos a la espera del informe que tiene que evacuar la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Y una vez evacuado ese informe, al tribunal solamente le toca dictar la sentencia definitiva. Rodrigo Uvilla McKinney. Rodrigo Uvilla, hombre del núcleo cercano al presidente, subsecretario del Interior durante todo el primer gobierno. Figura clave en las 2 elecciones de Sebastián Piñera, el sociólogo deja el cargo a 1 año y 2 meses que termine este mandato. En su lugar asume Juan Francisco Gali, hombre cercano a Gonzalo Blumel, quien ya era subsecretario, pero en las Express. Y aunque el 1 de enero llegará oficialmente a Interior, ya participó de su primera actividad por la reforma Carabineros. Que es importante también para el subsecretario Uvilla entregarme este rol tan relevante como es la subsecretaría del Interior. Y así se desarrolló este martes con otro anuncio de renuncia de Jorge Atton, quien decidió dejar la intendencia de la región de la Araucanía. El próximo 31 de diciembre será el turno de Rodrigo Uvilla, que comenzará el nuevo año fuera de La Moneda, donde estuvo 2 gobiernos, 2 periodos, el segundo, que termina en medio de la crisis social más profunda de los últimos 30 años. Y en noticias internacionales, que me dejen entrar a Bolivia. Esa fue la principal demanda del expresidente Evo Morales. Esto en su primera conferencia de prensa desde su llegada a Argentina, donde, recordemos, está como refugiado. Cuando se cumple casi una semana de su llegada a Buenos Aires, Evo Morales rompió su silencio. Exigió al gobierno interino de Yanine Áñez el cese a las amenazas de prisión si llega a pisar suelo boliviano. Que acabe la persecución política y que me dejen entrar a Bolivia. No soy candidato, no voy a ser candidato en esas elecciones, pero tengo derecho a hacer política como político. Tras su renuncia el 12 de noviembre, marcada por acusaciones de fraude electoral, fue recibido como exiliado político por México, donde estuvo cerca de 1 mes antes de dirigirse a Argentina. Conocido aliado del presidente y la vicepresidenta Alberto Fernández y Cristina Fernández, llegó a Buenos Aires el 12 de diciembre en calidad de refugiado, una condición que le impide hacer declaraciones sobre la situación política de su país, pero que derechamente ignoró. Quiero decirles,
Si no me permiten entrar, ahora la forma de buscar, acompañado por personalidades, por la prensa, me voy a entrar allá a hacer campaña. Para el gobierno de Áñez, Morales tiene cuentas pendientes que constan de fraude electoral, terrorismo y sedición, por supuestamente organizar a grupos vandálicos al interior del país. Él si tiene que venir a Bolivia, él sabe que tiene que darle respuestas al país y tiene cuentas pendientes con la justicia. Así que a ellos se tendrá que atener. Gran parte de los cargos se sustentan en el informe de la OEA sobre las elecciones del pasado 20 de octubre y precisamente por ellos ya estaría tramitándose una orden de arresto en su contra. Los hallazgos encontrados por la OEA son pavorosos. Pude confirmar que el gobierno de Evo Morales no tuvo escrúpulos para burlarse de los bolivianos. Las nuevas elecciones en Bolivia aún no tienen fecha definida. Sin embargo, Evo Morales, desde Argentina, ya empezó a organizar a los dirigentes de su partido, el MAS, para unos comicios en los que aseguró a medios argentinos obtendrán nuevamente la presidencia del país. Se pensó que la posibilidad de lograr paridad de género en una eventual convención constitucional estaba cerca, pero los llamados de atención de Chile Vamos generaron efecto. Claro, de hecho, las 3 diputadas de Renovación Nacional que promovieron la indicación decidieron finalmente no apoyarla, lo que complica la votación de la reforma constitucional de este día miércoles. Una firma que para muchos y muchas fue más que un gesto, celebrado porque lograba lo que hasta hace solo horas parecía imposible, asegurar representación femenina en la posible convención constitucional. Una constitución que no tenga paridad no es una constitución legítima. Ocurrió la noche de este lunes, esperada indicación a la reforma constitucional con la que se busca garantizar la paridad de género en la convención que sea electa en abril de 2020. Lo sorpresivo es que esta idea de la oposición rechazada por la mayoría de Chile Vamos fue apoyada por 3 diputadas de Renovación Nacional, Marcela Sabat, Jimena Osandón y Erika Olivera. Desde Chile Vamos algunos creen que al presentar esta indicación estaríamos ensuciando el acuerdo. La idea no es perjudicar a Chile Vamos bajo ninguna circunstancia. Pero en el resto de Chile Vamos, específicamente en la UDI y Evópoli, la idea no cayó bien. Insistieron que el acuerdo por una nueva constitución del 15 de noviembre no podía modificarse y eso estaban haciendo las parlamentarias de RN. Incluso este martes dieron un ultimátum a las diputadas para retractarse de la indicación sobre paridad que habían firmado. Y el problema que tiene meter indicaciones por fuera del acuerdo es que se puede desestabilizar el acuerdo. Si estas indicaciones se aprueban en sala, el acuerdo posiblemente se caiga, porque estaríamos vulnerando lo firmado por los presidentes de partido político en la madrugada del jueves 15 de noviembre. Los rostros de las parlamentarias esta mañana demostraron que el llamado de atención fue recibido. No puedo decir nada. Se le preguntó si la llamaron para que cambiara de opinión. ¿Hubo llamados desde la moneda, diputada, para que usted vote en contra de la paridad, diputada? No ha habido llamado de la moneda para pedirme que vote en contra de la paridad. Notoriamente incómoda, Sabat no respondió más preguntas y Jimena Osandón sorpresivamente confirmó que rechazarían lo que ellas presentaron. Va a tener que rechazar una indicación que usted misma presentó. Exactamente, tendríamos que votar en contra justamente para no poner en riesgo el acuerdo. Así las parlamentarias forzadamente se cuadraron con Chile Vamos, pero ya implementaron un plan B. Enviaron un proyecto de ley idéntico a la cuestionada indicación, el que establece que la Convención Constitucional debe estar compuesta como mínimo por un 45% de mujeres y con un tope del 55%. Además ingresaron otros 2 proyectos de ley que garantiza escaños reservados a pueblos originarios y mejora la participación de los independientes. Nadie ha presionado a ningún parlamentario. Lo que nosotros estamos haciendo es que por muy buena que sea la iniciativa, lamentablemente algunos están interpretando que se está modificando el acuerdo original. El cambio de postura molestó a la oposición que trabajó en otras indicaciones a la reforma constitucional, entre ellos 18 escaños garantizados en la Convención para pueblos originarios y la posibilidad que independientes formen pactos electorales, todas indicaciones que serán votadas este miércoles. Acá lo que primó fue una amenaza del sector más conservador de la UDI y Renovación Nacional
a destacadas diputadas y eso es profundamente antidemocrático. A pesar que el gobierno no es parte del acuerdo por una nueva constitución, el ministro de las Express, Felipe Ward, también llamó a respetar lo firmado el pasado 15 de noviembre y rechazó la incorporación de indicaciones adicionales. Nos gustarían dos cosas. Primero, que se respetara el acuerdo tal como salió de la Comisión Técnica, y segundo, hay apertura a conversar en torno a otros temas, pero en momentos procesales distintos. Este miércoles los diputados votarán la reforma a la Constitución y si aprueban o rechazan las indicaciones que incluyen paridad de género, escaños para pueblos originarios y mejoras a la participación de independientes. Si la reforma a la Constitución se aprueba, pasará al Senado, instancia que tiene hasta el 27 de diciembre para despachar el proyecto y comenzar así el proceso hacia una nueva Constitución. 24horas.cl. Vamos a nuestro sitio 24horas.cl, donde va a encontrar esta información. Lamentablemente, lo que va del año se han registrado 44 presuntos femicidios en Chile, 5 víctimas más que en el año 2018. El detalle de las cifras actualizadas por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género las puede revisar en la sección 24 Data de nuestro portal de noticias 24horas.cl. Con esa información estamos terminando las noticias, como siempre, dándole las gracias por informarse junto a nosotros. Que tenga buenas noches. Que esté muy bien, buenas noches.